Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. De inmediato iniciamos con la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales de la semana. Veamos. ¿Qué tal amigos? Este es el resumen informativo Semana 360. El 60% de las personas hábiles para votar definitivamente acudirá a ejercer su derecho en las elecciones del próximo 5 de julio, según la encuesta Mark Penn publicada por el grupo SIN. Sin embargo, la medición muestra que la intención de acudir a las urnas bajó un 8% respecto a un sondeo realizado en enero, cuando un 68% de los encuestados dijo que definitivamente asistiría. La Junta Central Electoral emitió un protocolo sanitario que pondrá en marcha para las elecciones extraordinarias del 5 de julio próximo, en procura de evitar la propagación y contagio del COVID-19. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reveló que no quería irse del Partido de la Liberación Dominicana, pero que fue compelido por un tema de honor personal y de decoro, y lo mismo están haciendo muchos peledeístas. Un grupo de expertos considera que devolver un porcentaje de los fondos de pensiones a los trabajadores implica un conocimiento limitado del sistema y que las AFP son entidades administradoras creadas por la ley con el fin de proteger económicamente el futuro de los trabajadores. Y en el ámbito internacional, más de 2.1 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, con lo que suman más de 41 millones las peticiones en 2 meses bajo la pandemia del COVID-19, según informó el Departamento de Trabajo. El comercio exterior en el G20 sufrió una fuerte caída en el primer trimestre del año por los primeros efectos de la crisis del coronavirus, en particular China, donde se aplicaron medidas estrictas de confinamiento desde enero y las primeras indicaciones apuntan a peores cifras en abril. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indicó en un comunicado que las exportaciones del G20 cayeron 4,3% entre enero y marzo, mientras las importaciones disminuyeron un 3,9%. 1 de cada 6 jóvenes en el mundo perdió su empleo en estos meses. Los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo en un 23% y la formación de muchos más se detuvo, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo. En el resumen Semana 360, Joaquín Caraballo. Bien, señores, hoy es Día de las Madres. Felicidades para todas las madres de la República Dominicana y el mundo. Madre, la más bella expresión de amor y abnegación. Felicidades para mi adorada madre Celestina Pérez y a todas las madres de la República Dominicana. Bien, señores, nosotros estamos a punto de entrar a la segunda fase de la desescalada que ha implementado el gobierno dominicano desde el miércoles de la semana pasada. Si hacemos una evaluación de todo el proceso que se ha desarrollado y comparamos República Dominicana con los demás países de la región, este es uno de los países que lógicamente ha tenido un buen manejo de la pandemia. Las estadísticas, aunque nos acercamos a los 17,000 casos del COVID-19 y a los 500 fallecidos, cuando usted compara con otros países y la cantidad de internos y la cantidad de personas en UCI, es decir, la diferencia es grande, ¿verdad? Pero seguimos lidiando con una pandemia y cada vez, como decían las autoridades, se imponen un mayor sacrificio de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos. Las autoridades tienen la responsabilidad de implementar medidas que permitan
que se pueda controlar la pandemia, que se pueda lograr doblar la curva para abrir las puertas de manera definitiva a la economía y a las actividades cotidianas. Pero evidentemente que estamos en una etapa, y así lo decíamos la semana pasada, de que se necesita un mayor sacrificio de cada uno de nosotros. Lo decía la Organización Panamericana de la Salud y la OMS esta semana, lo decían las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Ahora es el momento de ser más estricto en la aplicación de las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento social, para que se pueda tener el control que se ha planificado de la pandemia. El control es lo que va a permitir que se pueda ir pasando de fase 1 a fase 2, que como decía, tendrá que anunciarse el próximo miércoles 3, para luego pasar a fase 3 o fase 4, es decir, una fase dependerá de la otra. Precisamente esta semana se debatía en el Congreso Nacional la ampliación del estado de emergencia. El presidente ha estado pidiendo un permiso de 25 días más. Le fue aprobado en el Senado de la República, pero el pasado viernes, mientras se grababa este programa, la Cámara de Diputados tenía previsto conocer el proyecto, ¿verdad?, el permiso que ha pedido el presidente, pero no fue posible porque hay un rechazo de la oposición política y no lograron reunir la cantidad de votos suficientes como para abrir la orden del día en la sesión, y el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que convocar para el pasado sábado. Entonces, diferentes sectores han dicho que realmente se necesita una ampliación del estado de emergencia. Lo ha pedido el empresariado dominicano, que es muy afectado. Todos somos afectados por esta pandemia, pero el empresariado dominicano es muy afectado porque la economía está totalmente paralizada. Los empresarios quieren abrir las puertas de sus empresas, pero también se necesita el control de la pandemia para no exponer el país a una segunda ola del coronavirus. Entonces, el empresariado le pidió al Congreso aprobar la ampliación del estado de emergencia para que se pueda seguir aplicando el plan de las fases, la fase 1, la fase 2, que implica apertura gradual de cada una de las actividades económicas del país, de manera tal que se pueda ir volviendo a la normalidad. Como les decía, este programa se graba los viernes y estaba previsto que el sábado se conociera la ampliación del estado de emergencia. El partido de gobierno no hace mayoría en la Cámara Baja y la oposición planteó el pasado jueves que están en totalmente desacuerdo con la ampliación. Entienden que se puede manejar la situación sin que se amplíe el estado de emergencia, pero las autoridades entienden lo contrario, también la OMS, también el Ministerio de Salud Pública, también lo entiende el empresariado y el sector comercial de la República Dominicana. Entonces, ojalá que pueda haber algún tipo de entendimiento que permita que se pueda seguir aplicando cada una de las medidas que se han estado implementando a lo largo de estos 2 meses y medio, de manera tal que nosotros podamos lograr el control absoluto de la pandemia. No vamos a eliminar el coronavirus, lógicamente, porque no existe todavía una vacuna que permita controlarla, ¿verdad? Pero sí podemos reducirla con el distanciamiento social, con la aplicación de una serie de medidas como la higiene, el uso de mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, va a necesitar mucho de la buena voluntad de cada ciudadano, va a necesitar mucho de la buena voluntad de la clase política, del empresariado, de todos los sectores, para que nosotros podamos tener ese control necesario de la pandemia que nos permita volver a una relativa normalidad, como ya está ocurriendo en algunos países de Europa y en Estados Unidos, que han logrado controles de la pandemia y la gente ya está yendo al trabajo, está yendo a algunas actividades no masivas, pero se está logrando retornar a una cierta normalidad. Por eso digo, se necesita de mucha responsabilidad de todos, gobernantes, gobernados, clase política, clase empresarial, sociedad civil, todos los sectores. Hemos pagado un precio muy elevado. La población dominicana ha estado por más de 2 meses encerrada.
con un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana, que fue variado hace unas semanas, ¿verdad? Se varió y se movió a 7 de la noche a 5 de la mañana de lunes a sábado y de 5 de la tarde a 5 de la mañana de los domingos. Es un sacrificio que se ha tenido que hacer en cada hogar, ¿verdad? Para mantener ese distanciamiento social necesario y porque se ha demostrado que es la única forma de tener ciertos controles de este virus. Entonces, la población ha pagado ese precio, mucha gente ha perdido sus empleos, muchas empresas han cerrado, el costo para el Estado es enorme, más de 57 mil millones de pesos se han destinado en estos 2 meses y medio para la protección de la gente que ha perdido sus empleos, para la aplicación de una serie de programas, pero los empleadores han visto reducir su producción, han visto reducir sus ingresos. Cada sector ha sido afectado. Estamos contando miles de personas infectadas por el virus. Nos ha costado casi 500 muertos en el tiempo que lleva la pandemia y nos va a costar más muertes porque, como decíamos, no hay control absoluto de la pandemia, no se va a lograr hasta que no se tenga la vacuna. Es decir, es momento de seguir haciendo sacrificios, es momento de seguir cada quien haciendo su aporte de manera tal que en un tiempo no muy lejano podamos tener resultados positivos de las acciones que se están aplicando para esta pandemia. Si ustedes observan, el turismo está en cero, totalmente en cero. El país no está recibiendo los ingresos a través del turismo, a través de las exportaciones, a través de las remesas. Todo se ha caído y eso está impactando también en el precio de la divisa. Ahora mismo el dólar está rondando casi 59 por 1, producto de la situación que estamos viviendo. Es decir, no está ingresando dólares a la economía, como tampoco está ingresando a otras economías del mundo, porque la población ha estado encerrada. Eso es parte del costo que estamos pagando. Ha estado encerrada y se ha caído el aparato productivo. No tenemos exportación, 7.500 millones de dólares que entraban por el turismo no están entrando, 6.500 millones de dólares que entraban por la remesa no están entrando en este momento y 5.000 millones y pico de dólares que entraban por las exportaciones no están entrando. Es decir, que es una situación crítica para el país, para los ingresos. Bueno, y eso provoca cierta incertidumbre. Si usted pregunta ahora mismo cuál es la principal preocupación de la gente, te dice la economía, la salud, lo reflejan las encuestas que se están realizando. El propio Banco Central decía esta semana que la gente mantenga la calma hasta que los sectores generadores de divisa comiencen y se reactiven, ¿verdad? Que la gente no salga de manera precipitada a buscar dólares, porque eso crea un problema mayúsculo para la economía, eso te incrementa la tasa, te devalúa el peso. Entonces, la gente que mantenga la calma, porque a medida que vayamos haciendo un sacrificio mayor, que se vayan abriendo las fronteras, que se reactiven esos sectores, tendremos más dólares para el uso que se le da en el día a día en la economía local. Otro aspecto de la pandemia es la campaña electoral. Nos ha tocado enfrentar una pandemia en medio de una campaña electoral y esto ha distorsionado mucho el proceso que se ha estado desarrollando para garantizar la seguridad de la gente, para garantizar la salud de la gente, para lograr los niveles de control de la pandemia, porque hemos visto del lado de la oposición y del lado del gobierno niveles de manipulaciones tendentes a sacar ventajas políticas de la situación de desgracia que estamos viviendo en la República Dominicana y que están viviendo, lógicamente, otros países del mundo. Lo que ustedes observaron en el Congreso Nacional el pasado viernes es una muestra de eso, ¿verdad? Desde el gobierno se entiende que se necesita más tiempo para el control de la pandemia, pero la oposición entiende que no,
¿Por qué la oposición entiende que no? Porque la oposición, en un momento en que está buscando votos para tratar de ganar la presidencia de la República y la mayoría del Congreso Nacional, entiende que por las acciones que implementa el Ejecutivo, tiene ventaja frente a la oposición. Lógicamente el Ejecutivo tiene que implementar medidas porque su papel en este momento es proteger a la población, ¿verdad? Pero de otro lado, la oposición se observa accionando más en función del interés político que el interés de la salud y la protección de la población dominicana. Es decir, hay una confrontación que, si no se estuviera dando en este momento, quizás el manejo de la pandemia fuera mucho más eficiente que lo que se ha logrado hasta el momento. Pero desgraciadamente, como decíamos hace un mes atrás, a nosotros nos ha tocado vivir este momento de crisis, este momento de pandemia en medio de una campaña electoral. Hemos visto al PRM y la Fuerza del Pueblo asumir una posición de rechazo, ¿verdad?, a la ampliación del periodo de emergencia, pero hemos visto a la gente del gobierno hacer una especie de movida de ajedrez que en el fondo usted observa que está tratando de dejar entrampada a la oposición. Es decir, se está manejando la situación de crisis, pero al mismo tiempo hay un rejuego político que ojalá no termine afectando a la población dominicana, porque todo el esfuerzo de gobernantes y gobernados debería estar enfocado en este momento en cómo enfrentar la pandemia con eficiencia. Pero se está jugando dos cartas: enfrentar la pandemia, tratar de ayudar a las personas, pero al mismo tiempo tratar de sacar la mayor ventaja política de la situación en que se está viviendo en la República Dominicana. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Hasta hace unos días había mucha preocupación con respecto al montaje del proceso electoral del 5 de julio próximo. Los partidos políticos presionaron bastante por el voto en el exterior, lo convirtieron en un tema de confrontación entre la oposición y el partido de gobierno, e incluso acusaron en algún momento a la Junta Central Electoral de no querer el montaje del voto en el exterior. Todos sabemos que, lógicamente, eso depende del permiso que nos den los estados donde hay mayor presencia de dominicanos y donde se implementa el voto en el exterior. Pero la Junta Central Electoral esta semana dio señales claras de que las cosas no son como se han estado presentando en este debate entre opositores y oficialistas, en este debate de campaña electoral. La Junta emitió el protocolo para la implementación del voto el día 5 de julio. El protocolo sanitario que se estaba trabajando desde hace un tiempo. Dice la gente de la Junta que ese protocolo se preparó en coordinación o siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y recomendaciones de salud pública y otros organismos. Pero también la Junta Central Electoral emitió la proclama para el voto en el exterior, y esto fue muy bien aplaudido por los partidos de la oposición política. Con estas dos acciones y unas reuniones que se efectuaron el pasado jueves y el pasado viernes con las autoridades de informática de la Junta Central Electoral y con los representantes de las secretarías de la Junta Central Electoral en los diferentes estados, en Estados Unidos, en España, Italia, Francia, en países del Caribe, eso ha despejado todas esas dudas, todas esas preocupaciones que tenían algunos sectores de que se realizaran las elecciones del 5 de julio a nivel general en el país y en el exterior. Además, el pasado viernes la Junta Central Electoral terminó de imprimir el padrón de electores y también se está terminando de imprimir las boletas. Es decir, que la Junta Central Electoral tiene el proceso electoral prácticamente montado. Esa preocupación que había de que los 595,000
dominicanos empadronados en el exterior no iban a votar, eso ha sido totalmente despejado. Es decir, ahora lo que hay que trabajar, perdón, para que el día de las elecciones se pueda proteger a la gente, para que la gente pueda ir a las urnas a votar, guardando el distanciamiento social necesario, de manera tal que no se convierta esto en propagación de la pandemia que nos está afectando, a la propagación del coronavirus. Así es que, con lo de voto en el exterior, despejada la duda, ahora lo que sí hay que estar consciente es de que la Junta, tal y como lo decíamos la semana pasada, tiene que trabajar en el montaje del proceso, lo está haciendo, nos alegra. Emitió la proclama, están trabajando los secretarios, dice que el 95% del personal técnico ya está totalmente preparado. Ahora hay que esperar el permiso, el visto bueno de cada uno de esos estados. Incluso se estuvo debatiendo en una reunión el pasado viernes la posibilidad de que algunos electores que viven en países donde todavía hay un elevado nivel de contagio del coronavirus, que se puedan trasladar a otros estados. No sé cómo van a implementar eso, si será a cargo de los partidos políticos o si será a cargo de la Junta Central Electoral, no sé. Pero realmente trasladar a un ciudadano que viva en Madrid a que vote en Italia, yo creo que es una situación un poco complicada, pero son los planteamientos que se están haciendo, o que se traslade de un estado de Estados Unidos a otro estado, aunque usted dice, bueno, son estados que están dentro de un mismo territorio, sí, pero hay estados en los que usted tiene que durar 3 días recorriendo autopista, o hay que tomar un vuelo, es decir, que implica una gran logística, implica además un elevado costo económico. Habría que ver cómo se va a manejar eso, pero básicamente con lo de voto en el exterior todo va a depender del permiso que den esos estados. La Junta tiene que estar preparada. Ojalá que si el permiso de los Estados Unidos se produce una semana antes, que la Junta diga sí, estamos preparados para hacer el montaje, aquí están los locales identificados, o se va a hacer en zonas abiertas, de manera tal que la gente pueda mantener el distanciamiento, pero lo importante es que se pueda tener el montaje preparado y que se despejen todo tipo de dudas con relación al proceso electoral del 5 de julio, porque hay un mandato constitucional de unas elecciones para hacer un cambio de autoridades el 16 de agosto. Parece que hay la intención de parte del partido de gobierno, de parte del presidente, que en un discurso dijo que le iba a dar todo el apoyo que necesitara la Junta Central Electoral. Parece ser que hay toda una disposición de parte de la oposición y la Junta tiene un mandato de hacer el montaje. Para eso se eligió la Junta Central Electoral. Es decir, veo todos los sectores ya trabajando en una dirección, despejando todo tipo de dudas con relación al proceso electoral fijado para el 5 de julio. Otras de las decisiones que tomó la Junta Central Electoral en los últimos días de mucha importancia fue lo del PRD. La Junta emitió una resolución acogiendo una decisión del Tribunal Superior Administrativo que ordena, ¿verdad?, que el cálculo para la adjudicación del número de casillas se haga en función de la cantidad de votos al nivel presidencial. Entonces, esto provocó que el PRD fuera desplazado de la casilla número 3 a la casilla número 4 y el Partido Reformista entonces pasó a la casilla número 3. Eso desplazó a 20 partidos del lugar en que se encontraba, incluido Alianza País, que estaba creo que en el puesto número 4 o número 5 y pasó a la posición número 8. Muchos partidos de esos fueron afectados por la revisión que se hizo. La Junta le ha dado cumplimiento a una decisión del Tribunal Superior Administrativo, como decíamos en principio, y es lo correcto, porque en las elecciones municipales la Junta aplicó la resolución en función de la cantidad de votos municipales alcanzados por cada partido. En esas elecciones el PRD apareció en la casilla número 4.
En estas elecciones presidenciales y congresuales, como el PRD sacó menos votos a nivel presidencial que el Partido Reformista, entonces pasa a la casilla número 4. Hay un asunto del que sí hay mucha preocupación y es que un partido que participa solo en las elecciones, ¿verdad? Sea desplazado de una posición por otro partido que fue aliado a una organización mayoritaria, que ha ido a unas elecciones con una organización que tiene más recursos, que le sirve de sombrilla. Es decir, 50 votos que saque, por ejemplo, Alianza País, son votos que tienen un peso mayor que 3.000 votos que saque un partido que va aliado a una organización política mayoritaria. Ojalá que esa parte también se pueda tomar en cuenta en el futuro. Antes de irnos a la pausa, se están mudando 220 familias de la zona de Domingo Sabio, de los barrios de La Ciénaga y Los Guandules. El señor José Miguel González Cuadra, que dirige Urbe, la institución que desarrolló el proyecto Nueva Barquita, comunicó hace unos días a los residentes en La Ciénaga y Los Guandules que disponían de 220 apartamentos para las familias que aceptaran hacer el cambio de casa por apartamento. La gran pregunta en todo esto es por qué no se le hizo esa oferta en principio. Al parecer, y es lo que uno supone, no se disponían de la cantidad de apartamentos suficiente en La Barquita como para llevar la cantidad de gente que se iba a desalojar de ahí. Entonces, esperaron tener una cantidad de gente en espera que pudieran ser trasladadas a igual cantidad de apartamentos sin que eso provocara disturbios y protestas. La gente lo aceptó, han mudado creo que unas 35 o 36 familias y todo parece ser parte de un plan de agilización de ese proyecto, que es una avenida que va a bordear o que está bordeando el río Osama, conectándola a Francisco Alberto Camaño de Ño con la avenida Máximo Gómez, pero que en este tramo va a parar donde Gualey hace frontera con la Sursa. Es decir, el próximo gobierno entonces tendrá que continuar esa obra y conectar esa avenida con la Máximo Gómez, que es el proyecto original de Hanley Herman cuando dirigió la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Bueno, esta semana se dio a conocer la encuesta Marpen. Marpen es una de las firmas encuestadoras que tiene credibilidad en República Dominicana. Marpen, conjuntamente con Greenberg y Gallup, son las encuestadoras independientes que tienen prestigio en el país, son las que la gente sigue con mayor cuidado. Esta vez fue una encuesta vía telefónica, su presidente Bernardo Vega lo ha explicado. En principio él había dicho que las encuestas por teléfono en República Dominicana no eran muy eficientes porque aquí no había un registro de teléfono, pero él alegó y explicó que consultó a sus socios en Estados Unidos y que pidieron el padrón de electores, se cogió ese padrón, se envió a Estados Unidos, hicieron un cruce y ahí seleccionaron, de entre 20.000 personas seleccionaron 1.000 para hacer la encuesta y él está defendiendo su encuesta. Incluso a las personas que lo han cuestionado le ha pedido que esperen el 5 de julio. Él dice que él publica cada vez que hace encuesta, en cada proceso electoral, publica antes de las elecciones un artículo en el que dice estos son los resultados, vamos a compararlo con las elecciones. En los últimos procesos electorales realmente ha dado en el clavo, como se dice popularmente. Las elecciones municipales, antes de entrar a los detalles de los resultados de esta encuesta, las elecciones municipales, la Marpen dio ganador al Partido Revolucionario Moderno en 5 provincias y ganó en las 5 provincias, incluyendo el municipio de Santo Domingo Este, que yo no creía que Manuel Jiménez iba a ganar las elecciones y ganó las elecciones. Es decir, que es una de las cartas de presentación que levanta Marpen a la hora de que se le cuestionan los resultados de sus encuestas. Entonces, esta encuesta que hizo Marpen, que se hizo entre el 25 y 26 de mayo, dice que hay una especie de empate técnico entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo,
porque la encuesta arroja un 39% para Luis Abinader, un 37% a Gonzalo Castillo, un 10% a Leonel Fernández, un 1% a Guillermo Moreno y un 13% de indeciso. Según la encuesta, del 39% que dice que votaría por Luis Abinader, del 13% de indeciso, el 39% dice que votaría por Luis Abinader, el 31% de ese 13%, ¿verdad?, dice que votaría por el candidato del gobierno, Gonzalo Castillo. Si ustedes observan esas estadísticas, Abinader, según las Marpen, bajó un 4%, Gonzalo Castillo bajó un 9%, Leonel Fernández Gonzalo Castillo, perdón, subió un 9%, Leonel Fernández bajó un 9% y Guillermo Moreno bajó un 2%. Y los indecisos subieron 10 puntos porcentuales. Interesante este panorama que da Marpen porque al parecer el manejo de la pandemia le ha dado un mejor posicionamiento al candidato oficialista Gonzalo Castillo, aunque se observa un escenario de segunda vuelta. Es decir, lo que está diciendo esta encuesta es, aunque Abinader está encima con 3 puntos, con 2 puntos porcentuales por encima de Gonzalo Castillo, en un empate técnico, porque la diferencia, el nivel de error de la encuesta es de un 3%. Es decir, aunque tiene esos 2 puntos por encima, 39-37, no alcanza el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta. Es decir, que hay un escenario de segunda vuelta. Y dice también en la segunda entrega de la encuesta que en un escenario de segunda vuelta, Abinader ganaría con un 46% frente a un 42% de Gonzalo Castillo. La encuesta parece que está ya sacando de escenario a Leonel Fernández porque ha estado en un descenso según la comparación que hace Marpen en su encuesta de abril y la encuesta de mayo para las elecciones de julio próximo. Realmente, y lo argumentaba el señor Bernardo Vega, realmente el escenario que tenía la oposición en abril pasado era para ganar las elecciones municipales y ganar las elecciones presidenciales. Todo lo que ocurrió en febrero pasado con la suspensión de las elecciones, con el nivel de críticas y cuestionamiento que se hizo al PLD, es decir, en un principio se culpó al PLD y al gobierno de lo que ocurrió en la Junta. Pasadas las elecciones de abril fue que se conoció el informe independiente de la OEA que dijo que lo que ocurrió en la Junta Central Electoral era responsabilidad del Departamento de Cómputo o de Informática de la Junta Central Electoral. Evidentemente, el PLD y el Partido de Gobierno se llevaron, y el gobierno, perdón, se llevaron el FAO de esa situación de crisis que se presentó en febrero. Recordemos la protesta que se dio en la Plaza de la Bandera, los cacerolazos que se iban dando de manera simultánea cada tarde en diferentes puntos de la capital y del país. Entonces hubo toda una ola en la que se montó la oposición que se llevó prácticamente de paro al PLD, ¿verdad? Por eso le dio, lógicamente, mayoría y le permitió al Partido Revolucionario Moderno ganar las principales plazas electorales. Ganó la capital, ganó Santo Domingo Este, ganó Santo Domingo Norte, ganó Los Alcarrizos, ganó Santo Domingo Oeste, ganó San Cristóbal, ganó Duarte, ganó las principales plazas. Aunque cuando usted coge la cantidad de alcaldías e incluye los distritos municipales, pues la diferencia no es tanta entre un partido y otro. Pero el PRM avanzó a una cantidad considerable de alcaldías, incluyendo las principales alcaldías del país, que le da un control a nivel de la municipalidad. Lógicamente, esa ola le da esa mayoría municipal al partido de oposición, al principal partido de oposición, y colocó en posición de triunfo también al candidato presidencial de ese partido, el Partido Revolucionario Moderno. Pero entró la crisis del coronavirus y el manejo que le está dando el gobierno, la forma en que el candidato de gobierno ha manejado la situación, le ha permitido un repunte que
se manifiesta en la Marpen y así lo analizan los técnicos de esa encuesta al momento en que la presentan. Ahora, lógicamente, entrando a una relativa normalidad en el manejo de la crisis y la pandemia, donde Gonzalo Castillo se ha presentado como el hombre que resuelve, ¿verdad? Ha estado dando la cara permanentemente, ejecutando, buscando gente en aviones, llevando ayuda, distribuyendo mascarillas. Eso ha impactado. Lógicamente, Abinader lo estaba haciendo por otro lado, pero al parecer el nivel de impacto ha sido más favorable para el partido de gobierno, para el partido de gobierno y su candidato, y lógicamente se beneficia de las acciones del gobierno, porque el PLD se beneficia de las acciones del gobierno del presidente Danilo Medina. Ahora hay que pasar de ese escenario de manejo de coronavirus a un escenario de propuestas. Ahora vamos a ver cómo se mueve esta realidad política. Vamos a ver cómo Gonzalo Castillo, como Luis Abinader, como Leonel Fernández, como Guillermo Moreno, los demás candidatos presentan su propuesta y qué nivel de valoración le da a la población a eso. Eso va a marcar la diferencia de cara al 5 de julio próximo. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Bueno, los alcaldes que se juramentaron el 24 de abril cumplieron un mes, ¿verdad? Siempre el primer mes es un tiempo para readaptarse, ¿verdad? Tomar las primeras medidas, pero les ha tocado vivir una experiencia extraordinaria porque se juramentaron en medio de una pandemia, entonces les ha tocado integrarse de inmediato a acciones de asistencia a la gente, ¿verdad? De acciones de combate al coronavirus y además hemos visto que la gran mayoría de ellos se ha involucrado en acciones de limpieza, ¿verdad? De aseo urbano. Y es la impresión que uno se lleva cuando escucha a los alcaldes dar explicaciones de cuáles son sus primeras acciones y que ponen en primer plano la limpieza. La impresión que uno se lleva es de que los alcaldes salientes abandonan prácticamente sus responsabilidades en ese periodo de transición o en el periodo de campaña y parte de la transición, porque todo lo que dicen los alcaldes, sobre todo los que sustituyen a alcaldes de otros partidos, es de que las ciudades la entregan en total abandono. Y ojalá que esto sea motivo de análisis para la gente que está involucrada en la municipalidad, para los alcaldes actuales, para que cuando toque el momento de elegir nuevas autoridades en 4 años, actúen de manera diferente, de manera tal que quien llegue no tenga que dedicar tanto esfuerzo a principios de su gestión para la limpieza, ¿verdad?, de sus demarcaciones. También han dedicado buena parte de tiempo a visitas protocolares, han tenido que recibir a una gran cantidad de autoridades. Eso se estila regularmente cuando se juramenta una autoridad como la municipal o congresual o presidencial. Pero bueno, ojalá que este tipo de cosas sean motivo de revisión y que en 4 años, reitero, se trabaje de manera diferente, que los que están ahora marquen las diferencias, sean del PLD, sean del Partido Reformista, sean del PRM, sean de Fuerza del Pueblo o de cualquier partido, que se preparen para que cuando vayan a entregar en 4 años, le traspasen una gestión a las nuevas autoridades que permita que se puedan montar en una estructura de trabajo que no afecten los servicios de la población dominicana. Ojalá, además, que cada uno de los alcaldes puedan revisar los contratos de recolección de basura. Sabemos que una de las fuentes más utilizadas por alcaldes para la adquisición de recursos es el manejo de los contratos con empresas que dan servicios de recolección de basura. Hay muchas cosas que revisar. Ojalá revisen todos los procesos de manera tal que las alcaldías puedan ser más eficientes, que las alcaldías puedan tener un equilibrio entre la parte de presupuesto que manejan para empleados y la parte de presupuesto que deben manejar para la atención de los servicios en cada una de las demarcaciones, porque los alcaldes son los
que gobiernan las demarcaciones en las que son electos. Es decir, los responsables de que el tránsito, la seguridad, el aseo urbano, qué sé yo, y otras acciones se den con eficiencia en una demarcación es del alcalde, ¿verdad? No es del gobierno central. Sabemos que por la forma en que se maneja el Estado Dominicano, muchos recursos, sobre todo de los impuestos que se recaudan, que deberían ir a las alcaldías, a los gobiernos municipales, van al gobierno central. Entonces, pero los recursos que ustedes tengan, inviértanlos en acciones que permitan la transformación de los municipios. Pacten con el gobierno central, negocien con el gobierno central para que acciones que ustedes no pueden hacer con el poco presupuesto que tienen, los puedan negociar con el gobierno central, haciéndole entender al gobierno central que muchos de los impuestos que ustedes deberían manejar en sus alcaldías son manejados por el gobierno central, para que los municipios de cada demarcación se puedan beneficiar de una buena gestión. Señores, esta semana que inicia va a estar marcada por la campaña electoral, va a seguir dominando el ambiente político, ya que los candidatos presidenciales van a los encuentros que organizan los empresarios. Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Luis Abinader van este martes al encuentro de la Asociación de Industria y van a exponer sus planes de gobierno. Gonzalo Castillo irá el día 4, creo que jueves, a la Cámara Americana de Comercio. Entonces, la campaña vaya arropando los días de junio, que inicia mañana, ¿verdad? Y esto, lógicamente, va a centrar la atención de la población dominicana por un mes o mes y medio, ¿verdad? Porque las elecciones serán el 5 de julio. Otro tema que estará centrando la atención del país es el manejo del coronavirus. Posiblemente el presidente de la República vuelva a dirigirse a la nación esta semana, ¿verdad? Porque esta semana, próximo miércoles, tendría que iniciar la segunda fase. Habría que ver cuál ha sido el comportamiento de la primera fase, si vamos a pasar o no a la segunda fase. Y finalmente, la atención del país seguirá centrada en la Junta Central Electoral, que tiene la responsabilidad del montaje de las elecciones. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.